Alejandra, aprovecho de saludar al fiscal nacional, al decano de la Facultad de Derecho, presidente de la Asociación de Fiscales y a las y los fiscales y autoridades de la facultad que nos acompañan. Vamos a hacer algunas reflexiones acerca del debido proceso y el Ministerio Público. No sé si se ve la presentación, ¿no es cierto? En relación a un concepto que es esencial y que sin duda constituye uno de los principios basales en un Estado de Derecho. Lo primero que hay que señalar es que, fíjense ustedes que en los primeros textos constitucionales chilenos hacían ya referencia a los principios que informan un justo y racional proceso. Así, por ejemplo, el reglamento de carrera de 1812 establece, siguiendo la enmienda norteamericana, que nadie puede ser penado, procesado ni sancionado sino conforme a la ley. Por otra parte, en tiempos de O'Higgins, la Constitución provisoria, que en realidad duró 4 años, estableció que nadie podía ser castigado o desterrado sin ser oído, o sea, la bilateralidad de la audiencia. Mientras que la Constitución de 1822, que pretendía mayor permanencia y que en realidad solo duró meses, precisó que toda sentencia debía ser motivada. La motivación de las resoluciones es un elemento consustancial también a un justo y racional proceso. Pues bien, más adelante la Constitución, por ejemplo, moralista de Juan Egaña, establece el principio de la doble instancia, que también conforma un elemento básico del justo y racional proceso. Las constituciones posteriores, especialmente a partir de la de 1828, que se basa a su vez en la Constitución de Cádiz de 1812, en general, y eso se va a expresar también en las constituciones del 33 y del 25, van a establecer garantías esencialmente en el ámbito penal. ¿Qué ocurre en el derecho comparado? Como sabemos, la Constitución norteamericana es fuente inspiradora en el derecho tanto americano como europeo de este principio, al establecer que nadie puede ser privado de su vida, de la libertad o de la propiedad, sino un justo y racional proceso. El due process of law, que marca el inicio de garantías esenciales para las personas, que incluyen una serie de elementos que van a ser desarrollados más adelante por la propia jurisprudencia. Y después de la Segunda Guerra Mundial, es usual que las constituciones también han agregado elementos conformadores del debido proceso. Por ejemplo, la Constitución alemana de 1949 establece el derecho a ser oído, o sea, la bilateralidad de la audiencia. O la Constitución italiana de 1947 establece la motivación precisamente de las sentencias. Mientras que la Constitución española, después de la dictadura de Franco, el año 78, establece el derecho a la tutela judicial efectiva, que ha motivado innumerables decisiones por parte de la Judicatura Constitucional y que también ha sido citada en la jurisprudencia tanto constitucional como superior en nuestro país. A su vez, los pactos internacionales tienen una relevancia también en esta materia porque, como se sabe, el proceso constituyente establece también como un límite, junto con el respeto del principio básico republicano democrático y de las sentencias judiciales ejecutoriadas, la referencia a los tratados internacionales. Y en tal sentido, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos establece una serie de garantías penales que es importante tener presente y también una garantía esencial del derecho a ser oído o ser escuchado. El Pacto, a su vez, de San José de Costa Rica establece y le agrega, junto con el ser oído, las decisiones dentro de un plazo razonable. Obviamente, no hay debido proceso, como decía Juan Colombo, ¿no es cierto?, sin una sentencia oportuna dentro de un plazo razonable. Lo mismo que además inspiró los tratados americanos, el Tratado Europeo de Derechos Humanos. En la Constitución del 80 se planteó una serie de debates en relación a la necesidad o no de precisar cuáles eran los elementos configuradores de un justo y racional proceso. Y en definitiva se optó por mandatar al legislador para que éste señalara cuáles eran esos elementos, sin perjuicio de lo cual se dejó constancia que habían principios, garantías básicas, esenciales, que siempre debían ser respetadas por parte del legislador.
Así, por ejemplo, la notificación y la audiencia, o sea, la bilateralidad de la audiencia, la posibilidad de recibir pruebas de acuerdo a los hechos sustanciales pertinentes y controvertidos, la resolución y dictación de una sentencia por parte de un tercero imparcial independiente. Esto es fundamental, e incluso ustedes pueden observar cómo la jurisprudencia de la Corte Suprema en los últimos años ha insistido que la autoridad administrativa no puede ejercer por lo mismo funciones jurisdiccionales, porque carece de esa imparcialidad e independencia. Y por último, la revisión de lo resuelto por un tribunal superior. Como decíamos, esto es un mandato al legislador que no significa un mandato en blanco, por así decirlo, sino que tiene que tener ciertas garantías esenciales. Como se señaló por el señor decano, en la modificación constitucional de 1997 se incorpora al Ministerio Público y se precisa que también la investigación debe ser racional y justa. Y por tanto, los principios y deberes, ¿no es cierto?, de objetividad e imparcialidad tienen que iluminar el ejercicio de esas atribuciones, tal como lo ha señalado la jurisprudencia constitucional. Sabemos que va a ser uno de los temas muy discutidos el recurso de protección, su perfeccionamiento, en particular la circunstancia de que los derechos sociales no se encuentran tutelados hoy día con el recurso de protección y que ha habido una protección indirecta a través de la igualdad ante la ley, de la propiedad, pero el debido proceso como tal tampoco se encuentra amparado con el recurso de protección, solo la prohibición de comisiones especiales. Sin embargo, son innumerables las sentencias que han emanado de las Cortes superiores y de la Corte Suprema, en la cual se ha dejado constancia que ellos se vinculen disolublemente también a un justo y racional proceso. Especialmente se ha sancionado la circunstancia en los casos en que, por ejemplo, las autoridades administrativas pretenden ejercer funciones que son propias de los tribunales de justicia o se han dictado decisiones sin garantías mínimas precisamente de este justo y racional proceso. En materia penal, como bien saben ustedes, el recurso de nulidad penal ha generado numerosísima jurisprudencia que se vincula a los derechos fundamentales constitucionales y establecidos en los tratados internacionales, y por lo mismo se ha sancionado la falta de una prueba suficientemente rendida en el juicio, la imposibilidad de aportar la misma, la imposibilidad también de condenar sin haberse acreditado suficientemente los hechos, la condena fuera de los ámbitos de la competencia o la infracción al principio básico de que nadie puede ser sancionado dos veces por el mismo hecho. Ahora, si revisamos la jurisprudencia constitucional, en general es bastante uniforme en cuanto a que los elementos de un justo y racional proceso suponen garantías asociadas esencialmente, primero, al oportuno conocimiento de la acción, al emplazamiento, la debida notificación de la misma, y como consecuencia de ello, la bilateralidad de la audiencia, la posibilidad de hacer las respectivas alegaciones, y junto con ello, indisolublemente asociado, la aportación de pruebas, por cierto, pertinentes de acuerdo a la naturaleza del mismo. Y por último, el derecho a impugnar lo resuelto. Y allí, sin duda, va a tener relevancia los mecanismos que establezca el ordenamiento jurídico. Ahora, por cierto que también la jurisprudencia ha sido clara en cuanto a precisar que estos mecanismos también dependen de la naturaleza del proceso. No son todos idénticos. No es lo mismo un proceso civil ordinario, un proceso ejecutivo, etc. Y por tanto, tiene que el legislador efectuar las precisiones del caso, sin perjuicio de lo cual siempre deberán garantizarse estas exigencias a que aludíamos precedentemente. Del mismo modo, se ha establecido que el legislador es libre para determinar cuál es el tribunal a quien le otorga la competencia. Reitero, destacando la circunstancia que ya en el último tiempo se ha hecho más fuerte en cuanto a que no es factible que una autoridad administrativa pretenda ejercer funciones jurisdiccionales, porque como dice la doctrina, juzgar es muy distinto de administrar. Ahora, la procedencia de las pruebas, por cierto, como decíamos, que apuntan a la naturaleza de cada uno de los distintos procesos, y también los mecanismos impugnatorios están asociados a la naturaleza del respectivo proceso. En su momento, el Tribunal Constitucional no cuestionó la norma que establece, ¿no es cierto?, el 387, el Código Procesal Penal, en cuanto a que una segunda sanción
después de haber sido anulado, ¿no es cierto?, un proceso, no tiene un mecanismo impugnatorio. Sin embargo, la jurisprudencia más reciente ha considerado que eso sí infringe las garantías de un justo y racional proceso, y existe incluso presentaciones en la jurisdicción interamericana que están analizando este tema, y ya existe también una condena contra Costa Rica precisamente por la inexistencia de mecanismos impugnatorios. Ahora, la jurisprudencia constitucional ha señalado, por ejemplo, como contravenciones al justo y racional proceso, la circunstancia que se resuelva, por ejemplo, un determinado proceso sin oír a la parte, en este caso a una de las defensas, ¿no es cierto?, los delitos de acción privada, injuria o calumnias dirigidos contra parlamentarios. Del mismo modo, resolver de inmediato, sin el suficiente análisis, determinadas autorizaciones solicitadas por un ente administrativo como es la unidad de análisis financiero. Y también, lo que tiene mucha relevancia en el ámbito disciplinario, el resolver en cuenta o de plano ciertos asuntos, precisamente inspirado en las situaciones asociadas a la jurisdicción disciplinaria por parte de las Cortes respecto de los jueces inferiores. Del mismo modo, la exigencia de pagar anticipadamente para ejercer acciones, lo que en doctrina se llama el solve repete. Eso también ha sido considerado como contrario a las garantías de un justo y racional proceso. También la inexistencia de mecanismos de defensa, por ejemplo, la circunstancia en que un demandado solo puede alegar ciertas excepciones muy acotadas o incluso prácticamente una, como es el pago de la deuda. Eso a todas luces contraviene el justo y racional proceso. En el ámbito procesal penal, como bien saben ustedes, la circunstancia de la apelación por una sola de las partes asociada a la exclusión de prueba que realiza el juez de garantía preparando el juicio oral, también se estimó como contrario a la igualdad de armas. Y del mismo modo, siguiendo una larga jurisprudencia que ha tenido un desarrollo especialmente en Europa, como decíamos en la propia Constitución italiana, que lo consagra expresamente, la falta de motivación de las sentencias en los juicios especiales, la improcedencia del recurso de casación por vicios de forma, por falta de motivación, ha motivado diversas sentencias, tanto que incluso ya esa norma fue modificada en el Código Procesal Civil. También privaciones de libertad por parte de la autoridad administrativa sin que intervenga un órgano de carácter jurisdiccional, o en su caso otorgar plena prueba a peritajes en el antiguo sistema procesal tributario, donde los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos preparaban peritajes, informes contables que tenían el valor de peritajes como si fueran de un tercero. El principio de la prohibición del non bis in idem ha generado también importante jurisprudencia, asociado también a la proporcionalidad, que en muchos textos constitucionales está incorporado y que sin duda eso podría también establecerse en un futuro texto desde el momento que ha sido una construcción esencialmente doctrinaria y jurisprudencial fundada en la igualdad ante la ley y la prohibición de establecer diferencias arbitrarias y los elementos que conforman un justo y racional proceso. Del mismo modo, la inexistencia de plazos o plazos excesivamente breves para comparecer en las instancias, segunda instancia, cosa que hoy día se ha eliminado, o procesos en los cuales no hay garantías de un justo y racional proceso, como lo ha dicho la judicatura, por ejemplo, en materia de jurisdicción militar. La falta de recursos también, como decíamos, en materia de sistemas procesales, ha originado importantes decisiones en el ámbito, por ejemplo, de familia, ya decíamos también en el ámbito penal, en el ámbito administrativo, incluso cuando se exige agotar la vía administrativa, que ya también es un tema de dudosa constitucionalidad, como lo ha señalado la jurisprudencia argentina, por ejemplo, hace un tiempo. La inexistencia, como decía, de mecanismos o la circunstancia de que solo pueda efectuarse ciertas impugnaciones también en el ámbito laboral ha generado decisiones por parte de la judicatura, o en su caso las decisiones de la autoridad municipal de ordenar clausuras sin garantías también de un justo y racional proceso, o en el ámbito tributario, cuando se efectúan notificaciones por cédula en sitios eriazos, donde evidentemente no ha habido la posibilidad cierta de poder conocer la presentación incoada en su contra. También en el ámbito procesal penal
ha significado importantes decisiones la circunstancia que se exija un procurador común en el ámbito penal, dado que se ha considerado que cada una de las partes tiene a veces intereses evidentemente distintos. Sin embargo, se ha dicho que no se vulnera el debido proceso cuando corresponde recibir o no la causa prueba de acuerdo a la naturaleza propia del asunto, en la medida que existe un proceso que hayan limitaciones a las excepciones, pero que no sean esenciales, o sea que las principales alegaciones puedan oponerse, órdenes de apremio, por ejemplo, en materia de arresto, en la medida que siempre existe el habeas corpus, ciertas presunciones en materias de notificaciones. Del mismo modo, la jurisprudencia se ha pronunciado, ¿no es cierto?, en relación a la reformatio impeius, ¿no es cierto?, que tiene una significación importante en el ámbito penal, los derechos de la víctima, ¿no es cierto?, en el proceso penal, o las facultades de no perseverar, las circunstancias de que en ciertos procesos no proceda la orden no innovar, sin perjuicio de lo cual la jurisprudencia ha dicho que siempre existe facultades por parte de los tribunales para determinar, en definitiva, la suspensión de los efectos de dicha resolución, y del mismo modo, innumerables decisiones asociadas a la proporcionalidad de las sanciones, la circunstancia que la normativa legal tenga que efectuar una graduación entre conductas leves, menores o graves o gravísimas asociados a un conjunto de conductas. Eso que en la doctrina alemana ha sido especialmente desarrollada en materia penal y de allí ha influido en España y por cierto después a Hispanoamérica, tiene un amplio desarrollo también en materia de potestad sancionatoria administrativa, y eso por cierto que también es de interés por parte del Ministerio Público. Ahora, en el ámbito del Ministerio Público y del debido proceso, hay diversos elementos que sin duda van a motivar una relevante discusión acerca de estas materias. Por ejemplo, se ha señalado que en cuanto a la facultad de formalizar, también debe estar iluminada por el principio del debido proceso. Debe ser, por cierto, una investigación racional y justa, permitiendo ejercer las acciones, ¿no es cierto?, al derecho a la víctima, también asociadas a la intervención judicial en su caso, pero se trata en definitiva de una facultad privativa del fiscal. Obviamente esa facultad no significa que sea que lo pueda ejercer de manera contraria a la razonabilidad, por cierto, pero es una facultad privativa y así está establecido el mecanismo constitucional chileno, donde se ha separado claramente las facultades investigativas de las sancionatorias. Ya decíamos que la apelación en materia de exclusión de prueba ha generado decisiones de contravención a la Carta Fundamental por afectar este principio de igualdad de armas. También, como decíamos, la dirección exclusiva de la investigación se ha resaltado que no es una función jurisdiccional, es una función más bien de carácter administrativo, supone, como decíamos, el cumplimiento de garantías básicas del debido proceso, el derecho a ser acompañado, escuchado, ¿no es cierto?, poder acompañar todos los antecedentes, y también está asociada al deber de objetividad. En todo caso, se ha señalado por la doctrina de jurisprudencia que no existe un derecho público a que el Ministerio Penal investigue, porque obviamente él deberá resolver de acuerdo a la naturaleza del asunto y de acuerdo también a los antecedentes aportados. La facultad de no perseverar también ha generado decisiones, en un principio se desechaban, luego han habido decisiones en otros sentidos, pero es una salida autónoma que corresponde a una facultad discrecional del Ministerio Penal Público, pero como decíamos, no puede tener obviamente el carácter de arbitraria. Y por lo mismo, las medidas cautelares, como los ha señalado jurisprudencialmente, de acuerdo al mecanismo legal previsto, deben ser siempre aprobadas judicialmente. Ahora, se ha discutido también en esta materia la circunstancia de que los elementos que van a configurar estos diálogos que se van a sostener en materia de modificaciones a un nuevo texto constitucional en materia del Ministerio Penal Público, se vinculan, como decíamos hace un instante, con elementos tan esenciales como la autonomía y la independencia del Ministerio Público. Como decía el señor decano, la pregunta es cómo visualizar a las instituciones
dando las garantías para que puedan ejercer adecuadamente sus funciones. Mayoritariamente, en todo caso en Latinoamérica, el Ministerio Penal Público es autónomo, es independiente, se trata de evitar, ¿no es cierto?, la politización o judicialización, como ha señalado algunos autores. Y esa autonomía debe ser orgánica y funcional, como también lo ha señalado la jurisprudencia. Hay una autonomía, por cierto, externa y también hay mecanismos internos que establece el ordenamiento sin perjuicio, por cierto, de los mecanismos de control y rendición, por cierto, de cuentas. En ese sentido, es importante tener presente que la Comisión de Venecia, que fue establecida en Europa hace algunas décadas para profundizar los procesos democráticos, particularmente en las antiguas localidades o países, ¿no es cierto?, que eran de la denominada Europa Oriental, y que ha tenido mucha influencia en los procesos constituyentes en las últimas 2 décadas, ha señalado que esta independencia también está asociada al nombramiento y duración de las funciones de los órganos, el lugar que le corresponde al órgano dentro del sistema y la adecuada separación de funciones y no dependencia, por cierto, del gobierno y del Parlamento. La independencia financiera, como se ha señalado, también es muy importante. La organización jerárquica del ministerio y también los mecanismos que asocian la responsabilidad disciplinaria y los mecanismos de conflictos de interés que puedan suscitarse. A su vez, en el ámbito de las competencias, las labores investigativas del Ministerio Público suponen, como se ha señalado, una relación con entes públicos auxiliares, las policías, y ese es un punto que sin duda va a ser fundamental en el proceso, y las obligaciones con las víctimas y los testigos, que es una materia que normalmente los ciudadanos anhelan esencialmente. Junto con eso, indisolublemente también asociado va a estar el debate sobre la exclusividad, la investigación y el monopolio de la acción penal pública, que es una tendencia en general en Latinoamérica. Pero como sabemos, en Chile hay ámbitos en los cuales esa materia está entregada a un servicio. Pensemos en impuestos internos, ¿no es cierto?, en materia electoral, por ejemplo, o en el ámbito de la libre competencia. El Ministerio Penal Público, por tanto, es el llamado a dirigir la investigación y el proceso constituyente debiera instar también a profundizar la adecuada independencia y autonomía para cumplir con esos propósitos, junto con, a su vez, la circunstancia de proteger adecuadamente a las víctimas y a los testigos. También, como se señalaba, la carrera funcionaria y de los funcionarios es esencial. Los requisitos de designación de fiscales que establece la norma constitucional en términos generales, la carrera, la circunstancia que un fiscal, después de un determinado plazo, deba abandonar el servicio, perdiéndose el importante conocimiento que ha adquirido durante años, es un elemento que hay que analizar. También los mecanismos de inamovilidad y la responsabilidad disciplinaria. En general también se aludía a las garantías esenciales asociadas al derecho a la asociatividad, ¿no es cierto?, al descanso, la intangibilidad remuneratoria. La Constitución norteamericana establece, por ejemplo, que los jueces no pueden ser objeto de deducción de remuneraciones, tal como lo ha establecido también el sistema constitucional mexicano, brasilero y argentino. Las condiciones laborales, la igualdad de género, como se planteaba, que sin duda va a ser uno de los elementos basales del proceso constituyente, y en general el respeto a los derechos y a las garantías. En suma, para sujetarme al tiempo que me acaba de vencer, quiero concluir simplemente con algunas reflexiones. Como decíamos, el proceso constituyente va a, sin duda, profundizar este principio del debido proceso. Probablemente habrá toda una discusión y un análisis en cuál es el alcance que quiere establecerse a las garantías de ese justo y racional proceso, si se van a individualizar o no, tal como lo establecen los pactos internacionales. Pero lo que es evidente es que hay garantías esenciales que no pueden ser desatendidas, ¿no es cierto? El oportuno conocimiento, notificación, la bilateralidad de la audiencia, el derecho a la prueba, la motivación de la sentencia dictada por un tercero imparcial e independiente y la existencia a su vez de mecanismos de impugnación. Del mismo modo, como decíamos, es importante que se precise que resultan aplicables a todo tipo de procesos, incluyendo los sancionatorios administrativos, que como ha dicho la jurisprudencia se aplica con matices los principios del derecho penal, siguiendo en esto a la jurisprudencia española y alemana,
Y en el caso concreto, ¿no es cierto?, es aplicable al Ministerio Penal Público, de modo que las investigaciones también deben ser racionales y justas. Por cierto, que cada proceso tiene sus particularidades y su propia naturaleza, pero una cosa es la facultad investigativa de los tribunales, del Ministerio Público, y otra es las facultades sancionatorias de los tribunales. Por último, los tratados internacionales que constituyen un límite dentro del proceso constituyente, como ya señalábamos, el Pacto San José de Costa Rica y la Convención Americana establecen garantías esenciales que es muy importante tener presente llegado el momento de establecer un nuevo texto constitucional. Trate, en definitiva, de transformar esto en mecanismos de designación lo más objetivos posible. Ahora, las experiencias hispanoamericanas efectivamente son disímiles y también con éxitos distintos. Es distinta la experiencia que uno puede observar en países como en México, ¿no es cierto?, o en Brasil, o en Argentina, que además son estados federados, y los que se observa en otros países de Hispanoamérica que son estados unitarios. En cuanto a la subrogancia, digamos, en general, en muchos de estos países hay mecanismos de subrogancia y hay autoridades, incluso hasta colegiadas, que tienen mecanismos de subrogancia establecida preventivamente. La paridad es un tema que hoy día uno lo observa y lo conversa con distintos actores. Es algo que probablemente va a estar muy inmerso como en el principio general, podríamos decir, de base de la institucionalidad o principios que van a estar en la institucionalidad en la representación paritaria. Y por tanto eso es algo que se va a tratar de ver reflejado no solamente en los órganos políticos, como ya se ha señalado, sino en la propia Corte y en el Ministerio Público. Ahora, en general, ustedes saben que la experiencia de incluso la propia redacción del texto constitucional por un órgano paritario es bastante inédito. Hay algunas experiencias en el derecho comparado, pero que no son idénticas porque en algunos casos se garantizaba postulantes, pero no necesariamente electos. Hoy día lo que estableció la Constitución es un mecanismo paritario en la elección. Y da la impresión que ese es un tema, si ustedes leen en general las opiniones de los distintos constituyentes que han aparecido ya, así como hay temas ambientales, hay temas referentes al agua en general, el tema de la paridad también es algo que está bastante, flota, digamos, en el ambiente como una idea general que quede expresado también en las designaciones. Y por tanto yo creo que en ese sentido hay una propuesta, tiene que ser muy cercano a lo que está sucediendo en la misma conformación de la constituyente. Ahora, respecto a las designaciones del fiscal nacional y fiscal adjunto, claro, yo recuerdo cuando a mí era ministro del Tribunal Constitucional, discutimos este tema con Juan Colombo, especialmente con la designación de los fiscales adjuntos. Y al final, después de una exposición en la que participó, se invitó incluso al fiscal Chaguán, recuerdo, a exponer sobre esta materia para ver cómo era el funcionamiento y la necesidad de los fiscales adjuntos y su mecanismo de designación. Se aprobó porque había dudas incluso al principio en la juridicidad de estos mecanismos. Yo creo que eso también hay que perfeccionarlo y el texto debiera incluir alguna normativa en cuanto a la adecuada designación de estos fiscales adjuntos. Ahora, en donde sí nosotros no tenemos mayor tradición, como sí la puede exhibir el sistema norteamericano en la elección democrática. Ustedes saben que hay sí experiencias en América que son muy discutibles. Por ejemplo, en Bolivia hay autoridades que son designadas, incluso jueces de la Judicatura Constitucional, que son designadas vía sufragio universal, porque eso significa de alguna manera que un fiscal va a tener, ¿no es cierto?, una agenda política, una propuesta concreta de políticas públicas, por así decirlo, y entonces va a entrar sin duda en conflicto con distintos sectores. Pero es un sistema, efectivamente, que se considera en ciertos países y en la tradición típicamente norteamericana. Ahora, eso también está vinculado
al mecanismo, como sabemos, ¿no es cierto?, de jurado que tiene el sistema norteamericano. O sea, es otra la realidad a la que nosotros probablemente esperemos. Pero yo también he observado que hay una sensación de una necesidad de que las designaciones de los distintos fiscales y las fiscales, ¿no es cierto?, represente adecuadamente la realidad. Por eso, por ejemplo, también es muy probable que junto con el tema paritario, como saben ustedes, es muy probable que los pueblos originarios también vayan a instar por designaciones también de algunas cuotas. El sistema de cuotas, de representación de cuotas, también ha generado un largo debate en general en el derecho comparado, y también se ha validado en las decisiones judiciales. Se ha considerado que son mecanismos que se ajustan a la Constitución. Entonces, si nosotros vemos, yo creo que hay algunos inconvenientes que uno observa y que habría que tener como propuesta. Por ejemplo, la carrera funcionaria, ¿no es cierto?, tiene todo un desarrollo a pesar de que no está expresamente en la Constitución, salvo el artículo 88, ¿no es cierto?, cuando habla de la carrera de los funcionarios públicos en general, pero respecto al Ministerio Público hay una referencia muy general a la norma orgánica, y por tanto yo creo que ese es un tema que debiera instarse a que el texto constitucional contenga normas y que facilite la carrera funcionaria. Y ahí hay algo que me parece que desde el punto de vista del funcionamiento práctico y de la realidad del Ministerio Público debiera exhibirse, y es qué pasa con los fiscales que han sido designados, ¿no es cierto?, por un plazo y que después deben abandonar, ¿no es cierto?, el Ministerio Público. Y eso también es un tema que se ha planteado por algunos, que se produce, ¿no es cierto?, una pérdida de capacidad adquirida durante un número de 8 años, y que después obviamente no puede volver, sin perjuicio que han habido casos de designaciones de fiscales que han sido incluidos en otros cargos. Del mismo modo, en cuanto a la designación, hay una percepción de que se establezcan mecanismos lo más objetivo, instando hacia concursos públicos en el inicio, digamos, de la carrera. Pero yo creo que lo que pareciera conveniente que la asociación, ¿no es cierto?, que tiene probablemente esto analizado y estudiado, pudiera exhibir y pudiera mostrar cuáles son las experiencias que se han presentado en la realidad en relación a los funcionarios, ¿no es cierto?, que hayan abandonado, número o porcentaje, ¿no es cierto?, de personas que han abandonado el Ministerio Público. Y el tema de las remuneraciones también es un tema relevante, porque este es un elemento en donde en derecho comparado, aunque está más bien asociado a jueces y a ciertos funcionarios, se establece el principio de que no puede reducirse, por ejemplo, las remuneraciones de jueces o auxiliares de la Administración de Justicia. Esa es una norma que se contempla en el sistema norteamericano y que también es tomado en los sistemas en Brasil, en Argentina y en México, que son muy fuertemente seguidores de esa tradición norteamericana. Eso es un poco una visión general, Jorge, en términos muy generales, de lo que ocurre en los sistemas. Ahora, en general, también uno observa que en Latinoamérica han habido críticas en cuanto a los mecanismos de designación o excesivamente politizados de algunas de estas instituciones. Tanto uno lo observa en Colombia, en Ecuador, ¿no es cierto?, en Venezuela ha habido mucho debate sobre eso, en México también, con designaciones y también con inhabilidades a posteriori, ¿no es cierto?, de las personas que han tenido el cargo, porque hay que pensar que en el caso nuestro chileno existe una inhabilidad incluso expresa para postular a cargos de elección como el de parlamentario, habiendo tenido la posesión del cargo de fiscal nacional o fiscal regional. Y por tanto, la posibilidad de que esto pudiera traducirse en mecanismos de elección democrática, como plantean ustedes en uno de los temas, creo que es un desafío, pero que no sé si
se condice con la tradición que nosotros tenemos, que es muy distinta de la norteamericana. Eso en términos generales, Jorge, un poco como reflexiones introductorias, un poco para que tal vez podamos ver y conversar en general sobre estos 5 temas. Colegas, yo aquí abriría las palabras a todos para que en esta conversación, digamos, que tenemos particularmente con el profesor Navarro, podamos ir planteando algunos temas. Yo voy a partir, digamos, para iniciar este diálogo con algo que usted señaló a propósito de la designación. Usted menciona, digamos, la necesidad, tal vez a nivel constituyente, que es el parámetro, digamos, en el que estamos trabajando, de una adecuada designación de los fiscales adjuntos. ¿Qué visión tiene usted, digamos, de esa adecuada designación, digamos, un poco para darle contenido a propósito de lo que usted plantea? Claro, ahí han planteado algunos que se aplique el mismo mecanismo de designación como si fuera un fiscal titular, digamos. Pero para efectos de los regionales y particularmente, o para los subrogantes particulares. No, pensando en las designaciones de fiscales regionales, claro, exactamente. Claro, Nosotros hemos conversado en este grupo, digamos, de discusión a propósito de los fiscales regionales, y tomo algo que usted señaló, digamos, a propósito de asumir el cargo por cierto periodo, digamos, y no volver a cero, digamos, quedar afuera, digamos, en el institucional. Detectamos, digamos, y al menos esa es como una opinión bastante mayoritaria, sin ser lo único o prioritario que estamos trabajando, que uno de los temas de nuestra carrera funcionaria es el hecho de no poder acceder, digamos, muchos a ser fiscal regional, que podría ser, digamos, una cierta lógica, digamos, dentro de un desempeño profesional, más allá, digamos, que hay muchos que probablemente no quieran serlo, digamos, porque precisamente significa el término, digamos, es como 8 años y para la casa, digamos. Desde el punto de vista constitucional, digamos, y a propósito de lo que usted señaló, que sería bueno que se recogiera expresamente la carrera funcionaria, ¿es posible o sería posible, digamos, que una propuesta de idea sea un reconocimiento expreso de que los fiscales que forman el Ministerio Público tendrán derecho a carrera funcionaria, los derechos que los funcionarios públicos, digamos, se le puedan establecer en términos más generales, y en el caso de ser nombrados, si es que se mantienen, digamos, los sistemas de nombramiento de fiscal regional parecido a lo que están hoy, podrán postular manteniendo su grado original al término de su mandato. ¿Es posible, desde una mirada estrictamente constitucional, plantear algo así y que eventualmente pueda quedar establecido, digamos, en la Constitución? Sí, yo creo que sí, yo creo que es una posibilidad para profundizar precisamente la carrera funcionaria. Por eso yo creo que como institución ustedes tal vez, es mi consejo, al momento de exponer esto en la constituyente, debiera analizarse, por ejemplo, cuál es la realidad que ha pasado con el número de fiscales que han abandonado el Ministerio Público como consecuencia de la inexistencia de esta carrera, digamos, y a su vez de las limitaciones que ha significado, que significa el mandato por un determinado tiempo y que no se puede optar por continuar, digamos, en ese o en alguno paralelo. Tampoco se ha dado la limitación, ¿no es cierto?, en cuanto a que fiscales, ¿no es cierto?, hayan optado, que yo sepa, a cargos de elección popular, que era un poco el tema que cuando se discutió el año 97 la incorporación y después las inhabilidades, consideraron algunos que podía el ejercicio de la función en el Ministerio Público tener una importancia de notoriedad y que pudiera entonces eso ser arrastrado para una campaña en un cargo público, pero tampoco yo lo he observado, por lo menos en general, no es la tradición, distinta, por cierto, a la tradición de otros países en donde sí ha habido
en Colombia, ¿no es cierto?, México, ha habido un importante desarrollo de fiscales que después han continuado la carrera política. En muchos de esos casos, además, el Ministerio Público está fuertemente, y es una crítica que ha ocurrido, fuertemente asociado al Ejecutivo, más bien. Entonces, yo creo que los mecanismos de designación y en lo que es la carrera funcionaria, sería dable esperar un mayor reconocimiento de la conveniencia de que personas que han estado durante un tiempo, ¿no es cierto?, como 8 años como fiscal, ¿no es cierto?, regional, por poner un ejemplo, que después no pueden continuar el mismo cargo, esto se materialice en la posibilidad de que esas personas puedan seguir formando parte de la institución. Ahora, puede que desde un punto de vista de jerarquía, y hay que ver el tema, una persona que ha sido fiscal regional y que después pasa a ser un fiscal, digamos, de menor jerarquía, por así decirlo, influye en la conformación, ¿no es cierto?, del engranaje propio de la administración, pero en general la observación que se ha hecho es que hay muchas personas de grandes condiciones que después no han continuado precisamente en la carrera. Entonces, si bien en la carrera administrativa hay una referencia muy general en la Constitución, en la carrera de los funcionarios públicos, esto yo creo que podría ser, y en el caso del Poder Judicial también hay un mecanismo acotado, ¿no es cierto?, porque se establece el principio de la inamovilidad de los jueces y los mecanismos de cesación por edad, ¿no es cierto?, por causal de cesación en su momento aprobada o por la propia Corte Suprema, o en el caso de los jueces de tribunales superiores por acusación constitucional. Este es un tema que también se ha planteado, entre paréntesis, yo he escuchado muchos profesores la posibilidad de que incluso los fiscales regionales o fiscal nacional pudieran ser acusados constitucionalmente. Yo creo que eso es una situación compleja, porque la acusación constitucional en general es un mecanismo de determinación de responsabilidad constitucional, pero a la larga está definida por un órgano político, y entonces la forma en que hoy día se contempla una remoción eventualmente a través de las Cortes, ya sea apelación o en definitiva la Corte Suprema, pareciera que da garantía, aunque cuando se discutió esta norma, ustedes deben recordar que en general la Corte Suprema, yo recuerdo en esa época, yo estaba en la dirección de estudio de la Corte Suprema, y muchos jueces, ministros de la Corte Suprema, consideraban que la Corte no tenía mucho que inmiscuirse en esta materia, pero en definitiva prosperó, ¿no es cierto?, de no incluir en otros mecanismos de remoción, sino a través de una forma en un debido proceso, ¿no es cierto?, ante los tribunales, que ya han habido casos y que la Corte en general, la Corte Suprema ha sido bien rigurosa aplicando los principios del derecho administrativo sancionador y en general desechándola. Entonces, por eso yo creo que lo que es los derechos y la carrera funcionaria, aunque en general en la mayoría de los textos constitucionales latinoamericanos que uno observa, hispanoamericanos, esto lo remiten a la ley. Este es un tema que también va a depender mucho de cómo se arriba al final, al texto final, porque ustedes saben que en esto van a haber 2 o 3 visiones probablemente, pero hay para algunos el texto constitucional debe ser un texto más bien breve, digamos, siguiendo la tradición un poco europea, de principios, valores generales y normas generales, y que después sean desarrollados por el legislador. Y que eso un poco está influido por los 2/3 en su momento, que es el quórum que se establece de aprobación. Pero hay otros que, siguiendo un poco la tradición hispanoamericana, los últimos años, si ustedes revisan los textos hispanoamericanos, especialmente los últimos, posteriores a la Constitución de Colombia en el 91, o sea, la Constitución venezolana, ¿no es cierto?, el 98, o las dictadas con posterioridad por Ecuador, Bolivia, que además fueron fuertemente influidas por algunos profesores españoles que colaboraron en la redacción, son muy de desarrollo normativo. Entonces, este va a ser otro punto de señalar cuánto debe estar en el texto constitucional y cuánto no, pero a mí me parece que la referencia general a la designación, incluyendo los adjuntos, como mencionábamos, y lo que es el derecho a la carrera funcionaria, debiera quedar por lo menos como principio general plasmado en el texto constitucional. Creo que eso da garantía
para que después el legislador lo desarrolle, pero dentro de determinados parámetros, porque el que no diga mayormente nada, como hoy día, va a permitir, por supuesto, un mayor margen de discrecionalidad por parte de los constituyentes, pero yo creo del legislador, obviamente, pero en definitiva yo creo que es fundamental, junto con perfeccionar el mecanismo de designación, reconocer adecuadamente la carrera funcionaria y en ese sentido exhibir un poco estadísticas que yo entiendo que existen sobre el número de personas, ¿no es cierto?, de funcionarios que han abandonado el Ministerio Público. Gracias, profesor. Jorge va a comentar, sí, antes que a uno se le vaya la idea, porque ya los años pasan, pero tan cierto es lo que plantea Claudio, que yo recuerdo cuando se planteó la reforma del 2005, venía una norma de que los instructivos del Ministerio Público podían ser controlados constitucionalmente también, porque se planteaba la duda de que pudiera, incluso junto con los reglamentos de las cámaras, que no son susceptibles de control, que pudieran haber problemas de constitucionalidad. Yo creo que efectivamente los hay. En algunas sentencias incluso así se ha hecho presente y claramente una cosa efectivamente es plantear las políticas generales del órgano y otra es analizar o ver ciertos temas de detalle que efectivamente pudieran incluso hasta torcer el propósito que tiene una norma legal claramente y además está dentro de el organismo y la institucionalidad, digamos, de cada fiscal. Entonces, eso debiera también, yo creo que estar muy acotado o en su caso muy circunscrito. La potestad reglamentaria de los jefes de servicios en Chile ha tenido un amplio desarrollo, pero que la jurisprudencia lo ha ido cada vez acotando con mayor alcance. Pero no cabe duda que los instructivos, yo recuerdo los primeros instructivos que eran varios tomos de la editorial jurídica, no sé, con todas esas que después fueron algunas eliminándose, otros... es un tema que hay alguna experiencia comparada, claro, por ejemplo, el ejemplo más mencionado y que ha generado mucho debate son los consejos de la magistratura en España. En España el Consejo de la Magistratura apunta a un órgano donde hay designaciones que se realiza el Ejecutivo con acuerdo, ¿no es cierto?, del Congreso Nacional. Se ha, diríamos en el lenguaje chileno, se ha binominalizado, digamos, mucho de esas designaciones del Consejo de la Magistratura. De hecho, están pendientes en este momento algunas de ellas en España. No hay acuerdo, que además tienen incidencia después con otros nombramientos de otros entes como son los jueces del Tribunal Constitucional. A diferencia de Chile, por ejemplo, los jueces del Tribunal Constitucional se mantienen, que es una interpretación que se ha dado, mientras no sea reemplazado el respectivo juez. Entonces, a veces ha pasado que el juez tiene mucho tiempo, está con mandato vencido, pero resulta que todavía no es reemplazado porque no se ponen de acuerdo. Lo mismo ha pasado en Ecuador, en Perú, digamos, con mucha crítica, extendiendo, porque incluso en el caso peruano son 5 años y a veces se le agregan 2 o 3 años más porque no hay acuerdo en una situación fracturada políticamente. La experiencia del Consejo de la Magistratura español ha sido, en general, por lo que uno conversa con distintos especialistas allá, no ha sido necesariamente muy buena por la politización, digamos, de las designaciones y por las circunstancias que se han entrampado en algunos casos las mismas y que al final se llega básicamente a acuerdo en las designaciones. En otros casos, claramente hay países que están bastante más en situación de dificultad también en Sudamérica. Hay países que han tenido mejores experiencias, probablemente en el caso colombiano, pero también en el caso colombiano el Ministerio Público está muy vinculado también al Ejecutivo, entonces también ha habido crítica. El Consejo de la Magistratura en Argentina también ha generado mucho debate. Ustedes saben que la Corte Suprema Argentina hoy día está constituido solo por 5 jueces. En su momento, en tiempos de Menem, se aumentaron a 9, digamos. Y es lo que hoy día el gobierno está evaluando, volver al número de 9, digamos, con lo cual significarían 4 designaciones adicionales. Y también es cierto que la realidad argentina es distinta porque es un país federado que tiene otros mecanismos donde cada una de las provincias tiene un cierto grado de autonomía.
En el sistema norteamericano también es cierto lo que usted dice, que hay mayor posibilidad de que es más flexible, por así decirlo, el sistema, y por tanto uno puede pasar de un servicio a otro servicio. Acá en Chile se ven como compartimentos de, por ejemplo, el Poder Judicial, como yo les comentaba, en muchos casos fue más bien reacio. Bueno, eso influyó, estaba también asociado a que la propia Corte Suprema era un poco crítico al principio. Recuerden ustedes, en los años 90, la propia reforma procesal penal, digamos, no era especialmente simpatizante, digamos, del cambio. Entonces, eso influyó por una parte, pero por otro lado, uno observa que en general hay una idea de muchos de que hay que separar lo que es propio de la función judicial de lo que es la función de otros órganos y de los roles que puedan tener eventualmente entes que colaboren. Yo creo que la experiencia comparada puede ser interesante, pero también hay que ver cómo ha funcionado la realidad nuestra. Ahora, es cierto lo que decía usted, Jaime, o Claudia, no recuerdo, que es probable que en esta Constitución, bueno, va a depender de cómo se ponen de acuerdo, digamos, pero es probable que muchos elementos lleven innovaciones que se van a tratar de proponer, pero me cuesta también pensar en innovaciones que no estén un poco dentro de la tradición nuestra. Y yo creo que ahí es donde hay que buscar un mecanismo que facilite precisamente la posibilidad de que la carrera funcionaria tenga una mayor relevancia dentro del propio Ministerio Público. Ahora, la pregunta es si al Ministerio Público le resulta conveniente estar junto con la propia Defensoría, con otros órganos, digamos. Eso habría que verlo y evaluarlo. Yo tengo algunas dudas, digamos, un poco por el rol que tiene, pero mi experiencia, por lo menos en lo que uno observa en distintas personas, que el funcionamiento de las designaciones y el tema de la carrera es algo que en términos generales va a ser acotado, va a ser mencionado, aunque también es muy probable que haya una referencia, como les digo, muy general, porque algunos consideran que esto es más propio del desarrollo legislativo más que del desarrollo constitucional, que la Constitución debiera establecer principios muy generales. Pero yo creo que hay que ver algunos ejemplos comparados que pueden resultar ilustrativos. Obviamente, claro, la experiencia norteamericana es distinta porque ahí hay mecanismos, como decíamos, de jurado, donde también cada fiscal tiene incluso su propia agenda y donde muchos fiscales también después siguen la carrera política. Por eso que es algo que hay que tener en cuenta según la tradición de cada sistema. Hay muchos a veces discursos o palabras o frases, digamos, dichas. Entonces, por ejemplo, yo he escuchado a algunos que dicen hay autoridades que no son responsables, que no tienen mecanismos, cosa que no es así, porque obviamente toda autoridad, pero fíjense que cuando se estudió el mecanismo de acusación constitucional en el siglo XIX, el presidente de la República era acusable terminado su mandato, o sea, no antes. Imagínense cómo evolucionó la Constitución después con la del 25. Pero cuando se estudian los mecanismos de acusación, si uno revisa, puede ser acusado el presidente de la República por causa grave. De hecho, el único que fue aprobado fue Ibáñez el año 81, y porque además requiere 2/3. Pero ministro de Estado, pero hay un componente típicamente político, y es el mecanismo de responsabilidad constitucional, los intendentes o gobernadores, no sé. Pero ha habido un uso muy complejo de la acusación constitucional, por ejemplo, tratándose de jueces de tribunales superiores, porque los jueces de tribunales superiores, la causal es notable abandono de deberes, y ya, fíjense ustedes que en tiempos del presidente Montt, o sea, cuando fue acusada toda la Corte Suprema en 1860, digamos, los 5 ministros que conformaban la Corte Suprema, ahí se planteó ya, y hasta el día de hoy, la discusión de si yo puedo acusar constitucionalmente o no a un juez por el contenido de su sentencia. Y resulta que, si nosotros vemos en los últimos 30 años, el único caso de acusación constitucional acogida fue la del ministro, ¿no es cierto?, Cereceda, recordarán ustedes el año 93, que en realidad estaba originada por una decisión de la cuarta sala que él presidía en un caso de derecho humano, pero que en definitiva la Cámara y el Senado lo circunscribió a no haber dictado sentencia dentro de plazo, o sea, objetivizarlo, por así decirlo, en la conducta funcionaria.
por esa causal, como te comprenderán, no quedaría ningún juez de la República, pero en fin, pero eso es lo que se consideró y se aplicó el año 93. Y de hecho, fue bien notable esto porque el propio CLC recurrió después de protección a la Corte de Apelación al Paraíso porque estimaba que había una diferencia arbitraria porque era removido solo uno de los jueces y no la sala completa. Bueno, al final eso la Corte lo rechazó. Entonces, y el Contralor, cuando el Contralor General de la República se incorporó el año 43 en la reforma constitucional, también se incorpora la acusación constitucional. Y solo había un caso de Contralor, ¿no es cierto?, Vigorena, ¿no es cierto?, en los años 40, que se le criticaba el tema, digamos, que la toma de razón era un trámite puramente formal donde no había ningún análisis jurídico. Es el único caso. Pero, obviamente, el temor mío es que si esto se replica respecto al Ministerio Público, bueno, de alguna manera el funcionamiento de la institución se hace más compleja, porque va quedando, piensen ustedes, en muchos temas de debate, como se plantean hoy día, la opinión pública sería determinante prácticamente para gatillar algunas de estos sistemas. Entonces, creo yo que hay buenas razones para explicar, pero es cierto lo que dice usted, Andrea, de que también cuando uno advierte algo, levanta, digamos, un tema, por eso hay que evaluarlo en las dos perspectivas, pero es cierto. Yo he escuchado eso, incluso, por ejemplo, respecto a todas las autoridades. De hecho, los alcaldes tampoco son acusables constitucionalmente porque tienen un mecanismo de remoción especial que viene desde la Constitución también del 25 por notable abandono de deberes, pero que hace el Tribunal Electoral. Es otro el mecanismo. Y los consejeros del Banco Central, que también he escuchado que algunos consideran que debieran ser todos acusables constitucionalmente, y también han incorporado después a los jueces del Tribunal Constitucional. No sabemos en qué pie va a quedar el Tribunal Constitucional, pero fíjense que en Europa, en general, y ese fue un tema que me tocó discutirlo muchas veces con jueces, tanto en Alemania como en España, los jueces de los tribunales europeos no son acusables constitucionalmente. Por supuesto que tienen responsabilidad civil y penal, pero no son acusables constitucionalmente porque en parte duran un periodo y están para resolver conflictos entre los propios presidentes y el Congreso, o sea, entre el Ejecutivo y el Congreso. Pero he escuchado efectivamente mucho la idea de que toda autoridad deba ser susceptible de acusación constitucional. Creo que eso sería muy complejo, porque imagínense el empleo de una serie de medidas alternativas o lo que sea, podría ser objeto inmediatamente de crítica. Entonces, yo creo que hay que insistir, me parece a mí, que el mecanismo de remoción de la Corte Suprema, que en general es uno de los órganos que ha estado bien considerado en estos procesos en los últimos años, incluso si ustedes piensan las impugnaciones por el reglamento que eran entregados a 5 jueces de la Corte Suprema, no al Tribunal Constitucional. Bueno, y ese mecanismo ha demostrado eficiencia. El único caso que ustedes recordarán de fiscal regional, ¿no es cierto?, fue la fiscal de la 9ª región al principio de la reforma, doña Mirna, y después eso se ha desechado y la Corte además exige un cierto parámetro. Entonces, la circunstancia de que sea un órgano jurídico y no un órgano jurídico político es muy distinto, porque efectivamente la acusación constitucional entregada a la Cámara de Diputados y en definitiva al Senado, aunque actúa el Senado como jurado, en definitiva es una resolución donde va a primar siempre un criterio político. Entonces yo creo que ahí el Ministerio Público tiene que ser cuidadoso y ver, tal vez hay que revisar un poco las experiencias comparadas, pero yo también en Hispanoamérica las experiencias comparadas son muy complejas porque muchas de estas instituciones no tienen el prestigio y la estabilidad que en general yo observo que tenemos. Nosotros somos siempre muy pesimistas, digamos, pero eso no va a lo que ocurre en otros países. El prestigio de los jueces o de los fiscales es muy distinto afuera, en Hispanoamérica me refiero, incluyendo España, que el caso chileno. Entonces, yo creo que también uno debiera preservar, por lo menos, sin que ello pueda ser calificado como una forma un poco conservadora, porque se va a calificar nuevamente que es una visión conservadora de la institución, sino que es una institución que ha funcionado bien y, por cierto, que hay que establecer mecanismos de perfeccionamiento probablemente del mismo. Lo que sí yo he escuchado críticas, por ejemplo, en relación a los mecanismos de lo que se llama el control más bien disciplinario interno, digamos, o sea que una decisión al final solo puede ser impugnada, ¿no es cierto?, ante el superior jerárquico. Y ahí también es complejo, eso, ahí hay que buscar alguna vía que sea adecuada y razonable, porque eso es lo que uno en general aprecia y observa.
mi impresión es que los constituyentes van a tener además, como ustedes saben, en muy poco tiempo, si 9 meses no es nada, digamos, para ponerse de acuerdo, y si no forman determinadas comisiones incluso para trabajar y para ver algunos temas, se lo va a hacer extremadamente difícil, y ya algunos están planteando que el año incluso es insuficiente. Y por tanto, la experiencia dura, práctica que tenga el Ministerio Público, de cómo ha funcionado y por qué, en mi opinión, es desaconsejable la acusación constitucional, es un elemento esencial, porque eso precisamente haría más feble las influencias políticas, claramente. Pero, mire, yo creo que el tema de la paridad es algo que llegó obviamente para quedarse. Hay que pensar cómo ha evolucionado la composición de la Corte Suprema, ¿no es cierto?, desde el año 2003, cuando llegó la primera ministra de la Corte, María Antonieta Morales. Recuerdo que dentro de las cosas que se contaban, bueno, no hay baños para ministra, decían, una cosa muy pedestre, digamos, en el Palacio de los Tribunales. Hoy día prácticamente, son 8, me parece, 9, bueno, ha cambiado. Pero en general uno observa que en los constituyentes hay una idea de que en estos órganos, no solamente en el Congreso, en el Poder Judicial, y probablemente también va a quedar plasmado que en las instituciones, ahora hay que ver ahí bien cómo lo determino, porque cuál es el criterio a considerar, ¿no es cierto? En el caso del Congreso, un órgano colegiado, yo digo, mire, tiene que haber un sistema de paridad electos, porque en la ley de partidos primero era garantizar candidatura, digamos, que es de un 40%, hoy día es de electo. Entonces es probable que también se señale que tiene que existir a nivel de fiscalías regionales y de fiscalía una política general paritaria, pero hay que ver bien en qué términos se redacta, porque eso supone eventualmente no en los concursos, sino que se materialice pues en designaciones que sean equilibradas. Tomando en consideración hombres y mujeres. Y eso yo creo que va a estar sin duda plasmado en el texto, porque una de las cosas que más se observa es la necesidad de que en las instituciones hay una adecuada... Ahora, a mí, tal vez, no estoy seguro, pero no sé cuál es el número de mujeres fiscales o fiscales regionales, si son muy pocas, no estoy seguro, me da la impresión de que no son muchas, digamos, en general las fiscales regionales. Y por tanto, eso sin duda que va a ser objeto de una propuesta que en las designaciones se determinará, ya puede que lo digan en términos generales o derechamente inste, ¿no es cierto?, a que las designaciones se ejecuten conforme a criterios paritarios. Eso va a quedar. Yo recuerdo cuando se discutió la Constitución boliviana, había muchas críticas porque precisamente incluía esto, pero hoy día incluso en determinadas instituciones es una norma que se está generalizando, que se está ampliando, e incluso también, como le decía, no solamente en la discriminación positiva, ¿no es cierto?, por cargo a optar, digamos, sino por cargos a elegir. Y eso significa, por tanto, que en los nombramientos finales yo tengo que considerar como una política básica la designación sobre la base también de criterios paritarios. Yo creo que eso va a estar sin duda en el texto constitucional. Hay que ver si que quede suficientemente bien redactado, porque a veces una redacción equívoca se va a prestar para una interpretación en su aplicación. Claro, cuando un órgano colegiado es distinto. También he escuchado, yo no he escuchado nadie, fíjense ustedes, que plantee que la Fiscalía Nacional tiene que ser órgano colegiado, pero sí lo he escuchado en relación a otras instituciones, por ejemplo, respecto a la Contraloría General de la República. Yo he escuchado varios constituyentes que consideran que debiera ser un órgano colegiado y no un órgano unipersonal, de manera que uno podría no descartar que de repente quedara una fiscalía como un órgano colegiado, porque se diga, bueno, ¿por qué acá y por qué no en este otro? Y la tendencia a crear órganos, ¿no es cierto?, colegiados es más o menos fuerte también. Entonces se considera que ahí sí puede quedar suficientemente más plasmado ahora, y puede que incluso sea adecuado. Un buen órgano colegiado va a funcionar razonablemente y además claramente también incluso los temas de resolución son muy distintos si están entregados a ese órgano colegiado que un órgano unipersonal, evidentemente, no hay ninguna duda en cuanto a estándar. Puede que también se plantee por algunos esa idea. Yo, en general, lo que he conversado, incluso en la universidad hemos tenido varios debates con constituyentes, la referencia al Ministerio Público ha sido bastante más bien general. No ha habido todavía una
un planteamiento, y por eso yo creo que va a ser muy importante que la asociación como tal se haga presente, señale cuáles son las políticas que son necesarias perfeccionar, y que también se exhiba, como les decía yo, estadística y antecedentes, porque en general no hay mucho conocimiento, creo yo, lo que hoy día se llama el famoso accountability, todo eso, hay una sensación de que eso se puede perfeccionar. Y, o sea, en suma, Ana María, el tema de la representación paritaria, sin duda que creo que va a quedar plasmado en el texto constitucional y como un principio general que hoy día sería el equivalente a las bases de la institucionalidad en todos los órganos. Pero se quiere mucho enfatizar ese aspecto. Tendría que ser exactamente en ese sentido, que los cargos directivos superiores y precisarlo, digamos, que se entiende por tal, tiene que tomarse en consideración el criterio paritario, sin duda. Y eso se va a plasmar, como les decía, yo ya lo he escuchado, incluso algunos que, por ejemplo, en la conformación de las Cortes, la Corte Suprema, la Corte de Apelaciones, que expresamente se contemple esta norma, a pesar que, como les decía, creo que basta con la inclusión de este principio general dentro de las bases, pero ya lo han señalado algunos, que debe estar como un principio formador, y de igual manera algunos han planteado que en determinados órganos haya representación de pueblos originarios. Eso también lo han planteado en relación al Congreso, incluso a la propia Corte Suprema, lo he escuchado ya también por parte de algunos. Y en ese sentido, estoy seguro que también eso va a quedar plasmado. Ahora, la pregunta es cómo yo lo dejo suficientemente bien establecido para que no sea lo que en doctrina se llama normas programáticas, digamos, que son normas que no se llevan a la ejecución. La Constitución del 25 fue especialista en las normas programáticas, en el error judicial, en las asambleas provinciales y en el contencioso administrativo, digamos, que tenía que ser todo desarrollado por ley que no se dictaron nunca. Entonces, si queda entregado a la materialización de una ley, puede que no se dicte nunca. Tengo la impresión de que va a tratar de quedar esto como un principio general de aplicación directa e inmediata, sin perjuicio, obviamente, de que esto va a tener que incluir una norma transitoria, probablemente, para resolver, porque ahí va a ser clave, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar? Imagínense usted qué va a pasar con la autoridad, qué va a pasar si yo modifico determinadas instituciones o incluso las suprimo, porque en el sistema del funcionamiento del Congreso, algunos han planteado que el Congreso debe ser unicameral, nosotros tenemos una tradición bicameral desde 1822, pero si fuera unicameral, fíjense que se va a producir el contrasentido de que se van a elegir en noviembre parlamentarios que eventualmente pudieran desaparecer, digamos, después. Sí, entonces ahí la norma transitoria también va a ser clave, pero es muy probable que también se le solicite, ¿no es cierto?, a las propias instituciones y a las asociaciones de funcionarios como ustedes, ¿no es cierto?, hacer valer en audiencias públicas. Yo creo que va a ser muy usual, junto con escuchar a las distintas comunidades, se van a hacer audiencias públicas, ya se ha planteado por algunos que lo va a contener el reglamento, para escuchar a las distintas entidades que puedan manifestar interés en esta materia. Y eso va a ser algo muy importante de que al momento de hacer valer la opinión como asociación, ¿no es cierto?, de funcionarios, sea también clara con 2 o 3 o 4 ideas, matrices muy claramente transmitidas también, porque eso dentro de la cantidad de temas siempre se ha dicho que más de 2 o 3 ideas, digamos, es difícil de transmitir. Rafael Retamal decía que lo que no se dice en una página no se lee, o sea, hay ideas a veces que tienen que ser bien acotadas y claras. Efectivamente, los 2 temas, Juan Pablo, son clave. En el caso de la intangibilidad, como les decía, existe ese principio muy desarrollado en el ámbito judicial, incluso los autores más clásicos norteamericanos, Madison y otros, ya hablaban de que era una garantía básica precisamente para la independencia y el ejercicio de la función. Y respecto del desarrollo de las actividades familiares y personales, creo que también la Constitución es muy probable que tenga dentro de las normas generales y a su vez dentro del desarrollo de los derechos laborales una referencia a este punto, que tiene que ser obviamente a través de principios desarrollados, la compatibilidad. En algunas de las constituciones últimas que se han redactado aquí en Sudamérica se contemplan algunas normas de carácter general, pero claro, no ha sido
tradición nuestra, porque en general, claro, en materia laboral, fíjense, lo único que normalmente viene desde la Constitución del 25, el derecho a una justa retribución, o no sé, es un concepto muy genérico, punto, y el resto ha sido desarrollado. Pero dado el escenario en que hoy día nos encontramos, además con una realidad muy profundizada como consecuencia de la pandemia, ¿no es cierto?, y el teletrabajo y otras cosas que antes eran inimaginables porque más bien eran de carácter teórico, se pensaba en relación a este punto, es muy probable también que algunos planteen la adecuada compatibilidad y con el ejercicio de las funciones, ¿no es cierto?, de la persona dentro de su familia o su entorno, ¿no es cierto?, que desee libremente constituir, porque es sabido que este es uno de los temas en donde hay preocupación, en donde además la salud, en el más amplio sentido de la palabra, ¿no es cierto?, los temas de salud mental, digamos, que son fundamentales en nuestros países, es probable que se contemple, por tanto, una normativa de carácter general, obviamente que después va a tener que ser desarrollada por el legislador, pero eso también uno lo observa en constituyentes que lo han hecho, algunos lo han señalado como un principio de carácter general, pero que va a poder muy probablemente también estar plasmado dentro de la normativa general, porque efectivamente supone un cambio, ¿no es cierto?, en la forma y en los hábitos laborales, y eso sabemos que también tiene una forma de ser. Chile es uno de los países que exhibe más horas de trabajo, ¿no es cierto?, promedio de la OECD. Ahora, siempre los alemanes me dicen que eso habría que verlo bien, con detalle, digamos, pero bueno, pero efectivamente es así, estadísticamente, ¿no? Y le llama la atención a muchas personas. Yo conozco muchos españoles y otros europeos que vienen y que les llama la atención precisamente la cantidad de horas que se trabaja en Chile. Entonces, este es un tema que no es menor también para desatender y puede, muy probablemente pueda contemplarse una norma en relación a la adecuada compatibilidad y el ejercicio de las funciones propias de la persona, digamos, en su vida familiar, junto con el desarrollo de la dignidad de la persona. Ustedes saben que, por ejemplo, la Constitución alemana solo se desarrolla con el concepto de dignidad. Hay una cantidad de jurisprudencia notable que ha desarrollado el Tribunal Constitucional alemán, porque ese concepto es amplísimo, ¿no es cierto? El derecho a un trato digno, adecuado, dice mucho, digamos. Ahora, esto de los principios, yo siempre lo he contado como una anécdota, pero fíjense que es cierto. Hay un autor chueco, un autor español, que escribió un libro de cerca de 500 páginas sobre la dignidad de la persona humana. Y él, cuando lo lanzó hace unos 4 o 5 años en Chile, me contaba: mira, mientras más he estudiado este principio, más me doy cuenta de lo equívoco y lo ambiguo que es, porque significa todo, pero también puede significar nada, digamos. Entonces, de ahí yo le contaba la anécdota de que Oscar Wilde era uno de los que decía que tengo estos principios, pero también tengo estos otros, digamos. Entonces, al final uno evidentemente, claro, sobre la base de criterios muy genéricos, desarrollar ideas. Entonces, por eso que la Constitución siempre debe plasmar aplicación directa a principios básicos, pero que también tengan desarrollo específico, porque si no, después se genera el desacople con la realidad. Fíjense que hay varios países africanos. Yo recuerdo el profesor Louis Favoró, gran constitucionalista francés, me contaba que falleció hace unos 10 años, que participó en cerca de 10 constituciones africanas. Me dijo: yo no conozco ningún país, pero me piden esto y yo la redacto. Bueno, pero la Constitución, si no se adecua también a la realidad, es bien compleja, porque después, si no, se produce un desequilibrio, digamos, entre lo que dice el texto y su realidad, y eso va a significar, por tanto, también una poca duración. Pero en definitiva, creo que es muy atendible la circunstancia de contener normas en el sentido que se contemplen también como principios generales para el desarrollo de la persona en el más amplio sentido de la palabra.